2025 del mercado inmobiliario de Aragón. Dar las gracias, como siempre, a todas las empresas e instituciones que hacen posible no solo esta actividad de presentación de informes trimestrales, sino de todo lo que hacemos dentro del marco de la cátedra, ¿no? Colegio de Registrados de España, obviamente, que desde siempre, ya 22 años, haciendo estudios estadísticos. Ayer salió los resultados de la estadística registral inmobiliaria. Algunos apuntan recientemente, ¿no?, a portales inmobiliarios y tal, notarios, etcétera, ¿no? Pero no, 22 años consecutivos de Registrador de España sacando resultados, haciendo análisis territoriales de información estadística, facilitando la labor de los profesionales del sector inmobiliario a través de herramientas como la MVI, no a nivel de código postal, sino con información geoposicionada a nivel de portal. Desde hace 2 años hay que poner en valor esa enorme labor que se hace desde Registrador de España, que siempre nos han acompañado en todas las iniciativas que hemos desarrollado y, lógicamente, en esta cátedra, ¿no? Igualmente a Ibercaja, por su apoyo y por su cesión de las instalaciones, estas fantásticas instalaciones, que ya se convierten en un evento trimestral de referencia, ¿verdad? Al Grupo Plaza 14, al Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón y a Ingenus Urban Consulting por el apoyo que nos brindan en toda esta labor, y a todo el equipo que hay detrás de lo que presentamos aquí, ¿no? Al equipo de datos, al equipo de análisis, que nos facilitan la labor desarrollada en estas actuaciones que llevamos a cabo, ¿no? Recordarles que el próximo viernes tenemos unas jornadas de innovación inmobiliaria organizadas también desde la cátedra, con el apoyo de las instituciones que acabo de nombrar y en colaboración con Ingenus Urban Consulting. Unas jornadas muy interesantes con 3 grandes mesas redondas. Ya saben que hacemos 2 jornadas al año, unas jornadas sobre innovación inmobiliaria y unas jornadas sobre perspectivas de mercado. Unas de naturaleza económica, que hacemos en Ibercaja, las de perspectivas, y las de carácter técnico, las que hacemos en World Trade Center el próximo viernes. Están todos ustedes invitados en la página de la cátedra, catedramercadoinmobiliario.unizar.es. Pueden entrar en la parte de jornadas y ahí se pueden inscribir. Ya van 100 y pico personas inscritas y se convierte en el evento de referencia trimestral en el que nos juntamos una vez al año para ver hacia dónde va el sector en el ámbito técnico, ¿no? Y ahí, especialmente en el caso de los que trabajan en el ámbito de vivienda, pues las fórmulas del co-living, ¿verdad?, va a ser una de las que se van a abordar con más intensidad en esas jornadas, ¿no? Por tanto, están invitados y se pueden inscribir. Bien, el informe, como ya saben, tiene 100 y pico páginas. Les voy a intentar resumir lo más relevante. Nos vamos a centrar en la presentación, como siempre, en el mercado de vivienda, pero tienen información detallada de locales, de naves, de garajes, de trasteros, de desgloses territoriales, de variables que van mucho más allá de lo que voy a comentar aquí, lógicamente, ¿no? Por tanto, como siempre digo, un informe de digestión lenta, ¿no?, donde luego cada uno tranquilamente puede ir analizándolo en su trabajo y ver lo que le interesa, ¿no? Bien, vamos ya entrando en materia. Como siempre, lo más importante, la actividad de las compraventas. Pues la mala noticia que es el segundo trimestre consecutivo con caída del número de compraventas. Si lo decimos así, suena bastante mal, ¿verdad? Es preocupante. Una reducción del 2%, 4.563 compraventas en el tercer trimestre del 2025. Bueno, efectivamente, 2 trimestres consecutivos de descenso de compraventas. Sin embargo, habiendo descendido por segundo trimestre consecutivo, es el cuarto mejor trimestre desde el tercer trimestre de 2007. De los últimos 18 años, es el cuarto mejor trimestre en compraventas. Es decir, en términos absolutos, el volumen de actividad es muy notable. Tenemos destacados niveles de compraventas. Esas más de 4.500 son muchas compraventas, como podemos ver en esa serie histórica. Y, sobre todo, el mercado de vivienda usada, el mercado de vivienda nueva, pues son acuerdos de compraventa de hace 2 o 3 años. El mercado de vivienda usada ha tenido una caída del 4%, pero con respecto al mismo trimestre del año anterior, un crecimiento del 2,6%. Por tanto, ligero descenso trimestral, pero crecimiento con respecto al mismo trimestre del tercero de 2024. Y esto nos lleva, como podemos ver aquí, a unos datos anuales espectaculares. Cerca de 18.500 compraventas en los últimos 12 meses. Con respecto a los 12 meses precedentes, estamos en un crecimiento del 19,2%, casi el 20% de crecimiento en los últimos 12 meses. Por tanto, muy buenos resultados. La vivienda usada, más de 14.700 compraventas, un crecimiento del 16,5%. En términos anualizados, estamos
en los mejores últimos 12 meses desde 2008, desde comienzos de 2008. Recuerden que en Aragón alargamos el ciclo inmobiliario hasta la Expo, ¿no? Entonces, ahí estamos, ¿no? En esas mejores cifras desde entonces, ¿no? Desde prácticamente la Expo, ¿no? Bien, crecimientos de 2 dígitos en los últimos 12 meses, por tanto, bueno, estamos reduciendo la actividad, pero con niveles muy destacados. Y como siempre, si buscamos una relativización de la actividad, 13,5 compraventas por cada 1.000 habitantes y año. La normalidad, en torno a 10 compraventas. Estamos en una comunidad autónoma con cerca de 1.400.000. 14.000 compraventas serían cifras normales de actividad en nuestra comunidad autónoma. Estamos en 18.500 prácticamente, pues son cifras muy positivas. Máximos también desde la Expo, ¿no? Desde 2008, ¿no? Bien, hemos hablado de Aragón, vamos desglosando geográficamente. Nos metemos detenidamente en la ciudad de Zaragoza. Y en Zaragoza, 2.285 compraventas en el último trimestre. La lectura es muy parecida a la que hemos comentado para la comunidad autónoma. Una caída trimestral, es decir, que con respecto al trimestre precedente hemos tenido un ligero descenso, pero claro, busquen trimestres mejores. Es decir, también nuevamente estamos entre los 4 o 5 mejores trimestres desde 2007. Y si cogemos los datos anuales, últimos 12 meses en la ciudad de Zaragoza, nuevamente seguimos la tendencia, escalera ascendente, cerca de 9.000 compraventas en los últimos 12 meses en la ciudad de Zaragoza, un crecimiento del 18,8%, por tanto, muy buenos niveles de actividad a nivel territorial. Miremos donde miremos. Aquí tenemos los datos de las 3 provincias, el total de compraventas, últimos 12 meses, las cuotas de mercado, más del 70% la provincia de Zaragoza, cerca del 20% Huesca, Teruel cerca del 9%, y en los 3 casos observen pues, la tendencia ascendente. Miramos otros municipios. Aquí tienen los municipios ordenados en la tabla de izquierda de mayor a menor número de compraventas en la comunidad autónoma, con el total de compraventas últimos 12 meses y la cuota de mercado. Zaragoza representa el 42,3% del total de Aragón en compraventas. Y aquí lo tienen desglosado los municipios con más actividad en la provincia de Zaragoza, Huesca y Teruel. Bien, en términos absolutos, pero sobre todo, si cogemos estos municipios, los ordenamos por número de compraventas y vemos la tasa de variación en el último año, fíjese que todos reflejan un crecimiento de compraventas. Es decir, el buen comportamiento del mercado inmobiliario a nivel territorial es generalizado. No hay diferencias territoriales apreciables, ¿no? Y si cogemos esta gráfica, que posiblemente es la que mejor nos representa el comportamiento territorial, cuanto mayor es el grosor de la bola, mayor el número de compraventas y viceversa, pero sobre todo el eje vertical. Si estamos encima del 0, crecemos en el último año, estamos debajo, pues decrecemos. La práctica totalidad de los municipios de la geografía aragonesa han registrado crecimientos en compraventas de vivienda. Bien, hemos hablado de la actividad, vemos que estamos descendiendo, pero que es un buen nivel de actividad. Vamos a ver las características de esa actividad. Aquí hay pocos cambios, ¿bien? En torno al 80% sigue consolidándose el peso de la vivienda usada, algo menos del 80%, y en torno al 20% el peso de la vivienda nueva. Destacable, pues que la vivienda nueva protegida, pues afortunadamente ha crecido. Los 2 últimos trimestres, 3,8% en el último trimestre. Ayer se publicó la estadística inmobiliaria, tenemos los datos de toda España, estamos en torno al 4º o 5º comunidad autónoma con mayor peso de compraventa de vivienda protegida, y eso es importante. Ese crecimiento ya pueden ver ustedes la larga serie histórica con pesos muy bajos de vivienda protegida. Entonces, bueno, siguen siendo bajos en comparación con otras épocas que tuvimos niveles mucho más elevados, pero aún así, pues bueno, supone un crecimiento, supone una dinámica distinta, ¿no? Y luego, bueno, el porcentaje de compra por personas físicas o jurídicas, bueno, el 93,7% del total de las compras son personas físicas. Es decir, que ya lo venimos resaltando y ya no me preguntan, nos preguntan en la rueda de prensa los fondos de inversión y tal, que sí, que estarán ahí y tal, y harán su labor, lógicamente, ¿no? Pero bueno, que el comprador, más del 93% son personas físicas, que el mercado de vivienda es personas físicas, no hay que buscar marcianadas por el mercado, ¿no? Bien. El 6,3% son personas jurídicas, que es lícito y no pasa nada que una sociedad mercantil compre una vivienda o lo que sea, ¿no? Bien, más del 80% del total de las compraventas de vivienda son vivienda colectiva, algo menos del 20% vivienda unifamiliar. Tampoco hay cambios, como les adelantaba, no hay cambios en pesos de nueva usada, no hay cambios en vivienda unifamiliar, vivienda colectiva.
y la superficie pues tampoco. La superficie transmitida, el total, construida, cerca de 97 metros cuadrados de superficie media, es la línea gris, observen esa estabilidad. La mayor aleatoriedad es la vivienda nueva. ¿Por qué? Porque es más pequeña y en función de lo que se transmite en cada periodo, pues siempre tiene una superficie, es decir, lo que vamos metiendo al mercado, los promotores normalmente tienen una superficie media a lo que existe, ¿bien? Y se transmite, ¿no? Estamos en 103,5 metros cuadrados y la usada está en torno a 96 metros cuadrados. La VPO, pues 85 y pico, ¿bien? Pero no hay cambios significativos. Donde se está apreciando un poquito más cambios, que además en la parte anterior de prensa nos lo comentaba Fernando Montón, es el porcentaje de compraventas de pisos de más superficie. Los de más de 80 metros cuadrados ya superan el 45% del total. Bien, por tanto, digamos que es un segmento del mercado que está teniendo un comportamiento más favorable. Los de 60 a 80 metros cuadrados pues están teniendo una reducción. Hablaban de perfil de comprador de gama media alta, más proactivo en el mercado, que sería coherente con estas cifras que tenemos aquí representadas, ¿no? La compra por extranjero está reduciéndose ligeramente, pero se está reduciendo. Estamos en el último trimestre el 7,1% del total de la compra han sido extranjeros. El 7,4% en el último año, es decir, venimos de trimestres mejores. Pero bueno, la tendencia descendente lo ven aquí, es decir, que es muy moderada, es muy suave, ¿no? Las tres provincias, encabeza la provincia de Huesca el 8,2%, Zaragoza 7,7% y Teruel un 3,5%, ¿no? Preguntaban en la rueda de prensa por los chinos, ¿no? Si estaban ya o no están. La compañera de trabajo, Miguel Figueroa, se dice que no ha visto ningún chino por ahí. Entonces, pero bueno, nos pregunta por los chinos, ¿no? Entonces, sí, los chinos están aquí. Es la tercera nacionalidad en compra de vivienda por extranjeros, 7,2%. Pero siempre han estado ahí. La tercera siempre han sido pues, rumano, marroquí, chinos, siempre han sido las tres en ese orden. Entonces, de momento no hay cambios significativos. Bien. Pasamos a los precios. Bueno, los precios es, digamos, bajo mi punto de vista, el mayor problema, ¿no? Pero bueno, un problema, es una realidad que constataremos luego con datos, ¿no? ¿Qué pasa con los precios? Hay una intensificación del crecimiento. Esta es la tasa interanual, la línea verde. Si va hacia arriba, quiere decir que cada vez está subiendo más. Estamos en un 8% el total de vivienda. Yo aquí me quedaría solo con la vivienda usada porque los precios de ahora ya quisiéramos tener en vivienda nueva esos precios, como ha dicho antes Fernando, pues es el coste de ejecución material prácticamente, ¿no? de lo que tenemos ahí. Entonces, estamos en niveles muy superiores en vivienda nueva, lógicamente, en las operaciones de cierre de ahora, ¿no? En vivienda usada, que es la que sí que nos refleja el comportamiento reciente del mercado, la tasa trimestral es el 3%. Un 3% trimestral es mucho, ¿vale? Es decir, que estamos intensificando. Y la interanual, que es un 7,7%, lo que les decía, estamos cada vez en una intensificación. La buena noticia es que a pesar de que estamos en máximos desde 2011 y que acumulamos 10 años consecutivos de crecimientos de precios, desde el mínimo que tuvimos a mediados del 15, a pesar de eso estamos muy por debajo de lo que tuvimos en su momento. ¿Y por qué destaco esto? Porque esto no es la realidad de la geografía española. El próximo miércoles presento el informe de País Vasco, en San Sebastián, el jueves en Valencia, la semana siguiente Cataluña, Baleares, y muchos de estos ámbitos territoriales están en máximos históricos de precios. Es decir, que nosotros, digamos que comparativamente nos podemos sentir relativamente privilegiados. Es decir, que a pesar de acumular 10 años de crecimiento del precio de la vivienda, en términos nominales estemos por debajo de los máximos que tuvimos en su momento. Bastante por debajo de esos 2000 y pico, ¿no? Donde llegamos a ser, pues Zaragoza era la quinta, quiero recordar, capital de provincia con mayores precios de la vivienda. Eso en Aragón. Si desglosamos geográficamente, la realidad es la misma. Aquí están los datos de Zaragoza. Municipio, estamos en 2150 prácticamente, y verticalidad de la tasa interanual. Estamos ahí en 8,4%, nuevamente lejos de máximos, ¿bien? Que fueron cerca de 2.900 euros en metro cuadrado. Y en la provincia, pues ocurre lo mismo, estamos en 1.700 y pico euros metro cuadrado, intensificación. Estamos en un 7,1% de crecimiento interanual. Pero bueno, Madrid, por ejemplo, está en un 15% de crecimiento, Baleares está también en 2 dígitos, Barcelona, etcétera, etcétera. Es decir, que la realidad de no pocos ámbitos muy calientes del mercado en la actualidad están en crecimientos entre el 10 y el 15%, ¿no? Bien. Nosotros estamos intensificando, pero en esa situación, ¿no? Y nuevamente, a nivel territorial, los municipios que teníamos ordenado por número de compraventas, aquí está son los mismos, el mismo orden,
pero con sus precios, ¿bien? Y si vemos la tasa interanual, pues la práctica totalidad reflejan crecimientos de precios. Es decir, nuevamente estamos ante una realidad generalizada a nivel territorial, ¿vale? Buen comportamiento de la actividad en compraventas e intensificación del crecimiento de precio de la vivienda, ¿no? Y aquí tenemos los tres capitales con las mismas circunstancias, ¿no? Que miramos otras fuentes, todo lo que he dicho hasta ahora de precios es de Registrador de España, pero si miramos los datos del Ministerio, ¿bien? Son datos de tasación, con un trimestre de retardo, todavía no ha sacado el tercero, o datos del INE. El INE también utiliza datos de escritura, ¿bien? Pues observen las tendencias, o sea, en la comunidad autónoma, en todos los casos, intensificación del precio de vivienda. De hecho, en los datos del Ministerio y los datos de vivienda usada del INE, refleja crecimientos de 2 dígitos en la comunidad autónoma, mucho más intensos que los datos de registradores. Bien, si vemos el precio, pero desde el lado de la oferta, del vendedor, ¿por qué desde el lado de la oferta? Porque, bueno, para que tengamos precios de cierre distintos a los que tenemos, la oferta tendrá que cambiar. De momento no está cambiando. Lo que sí que el último dato, con la dificultad que tiene los datos de oferta, bien, parece una cierta moderación del crecimiento trimestral del 0,8, interanual del 3,7, pero bueno, vean la aleatoriedad de los datos de oferta, ¿no? Pero bueno, en principio sigue ahí en máximos de los últimos años, pero bueno, con menos intensidad, pero no corrige. ¿Cuándo veremos un cambio de tendencia en el mercado? Cuando corrija el número anualizado de compraventas. Cuando reduzca el número anualizado, pues el vendedor, ¿qué ocurre? Que tendrá más dificultad, si ocurre, de vender y planteará o replanteará su precio y eso podrá lugar un cambio de tendencia en el precio de oferta y con ello el de cierre. Pero esas situaciones no se están produciendo. Hasta no se produzca esa inercia, no podemos buscar una realidad de mercado distinta, ¿no? Y la oferta, miremos por donde miremos, los capitales, etcétera, ¿no? Mercado del alquiler. Bueno, el mercado del alquiler, la oferta, bueno, está ahí en 10 euros metro cuadrado mes en la comunidad autónoma. Parece que en los últimos meses se ha consolidado ahí en torno a 10, no hay cambios significativos. De hecho, la variación trimestral es 0. Bien, ojalá, pero no soy muy optimista. Aquí tenemos los datos de las tres provincias y aquí de las capitales. Bien, Zaragoza está en 10,9 euros metro cuadrado mes de alquiler, Teruel 8,7 y Huesca 8,5. Algunos trimestres Teruel no tenemos datos porque no tiene representatividad estadística. Hay tan pocos datos de oferta de vivienda en alquiler que no podemos generar resultados. O sea, estamos hablando de un mercado estrechísimo, es decir, o prácticamente una ausencia de mercado. Bien, ¿qué ocurre? Pues bueno, que nos encantaría tener mejores datos. Aparte de la oferta, tener dato del depósito de fianzas que se realiza ante la comunidad autónoma. Pues no hay forma. Es decir, el equipo de datos, por más que lo intenta, pues es un infierno el intentar extraer de lo que publica el Gobierno de Aragón información. Pero vamos, esta realidad es generalizada. Es decir, que excepto Cataluña y País Vasco, que son los únicos que publican resultados fiables, y un mercado tan relevante como el mercado del alquiler, para poder pronunciarnos acerca del mismo, es importante los datos. Entonces, si nos suben datos, pues tendrán que ponernos la fecha del contrato del alquiler. Si no nos ponen la fecha del contrato del alquiler, no podemos hacer una asignación temporal de cuándo es ese contrato o cuando se finalizan los contratos. Es decir, que está bien que la administración pública sea exigente con respecto al ciudadano, pero los ciudadanos también tenemos que exigir tener información de esos datos. Y en el mercado del alquiler, pues son ridículos el número de datos que se van cargando en la plataforma del Gobierno de Aragón al respecto de los... Entonces, bueno, vamos construyendo series, pero muy pocos fiables, ¿no? La agencia tributaria, pues también publicaron datos, pero claro, están con las declaraciones de renta del año 23, todavía no se han publicado el 24, ya lo comentamos el trimestre pasado, cuando tengamos datos que son interesantes, pero son antiguos, pues ya los veremos, ¿no? El precio por vivienda, pues sigue la senda ascendente más moderada. Es decir, el precio por vivienda pues tiene el empuje del precio por metro cuadrado. Si sube el precio por metro cuadrado, sube el precio por vivienda. Pero claro, ¿por qué sube menos? Porque el ticket medio del comprador, ante la limitación de capacidad de pago, pues se va a un precio por vivienda más bajo. Es decir, viviendas más económicas en términos absolutos, no en precio por metro cuadrado, ¿no? Y por eso tenemos un crecimiento del 5,4 más moderado, 144.000 euros, que el precio por metro cuadrado, ¿no? En Zaragoza, cerca de 174.000 euros y en la provincia, cerca de 150.000 euros. Pero vean que todas ellas con crecimientos interanuales más moderados, incluso con reducción de la tasa de crecimiento interanual. Es decir, nos vamos a vivienda adquirible,
decir, de menor precio total, de menor ticket medio globalmente. Y en volumen de mercado, una variable muy importante para todos ustedes que operan en el mercado, pues bueno, muy buenas noticias. No hay datos del tercer trimestre, el último es del segundo, porque tiene más retardo el Ministerio en publicar estos datos. Estamos en 726 millones de euros, lo que se ha movido en el segundo trimestre en el mercado de vivienda, y fíjese que estamos en niveles máximos prácticamente el segundo mejor trimestre desde 2007 aproximadamente, ¿no? Es decir, datos muy, muy favorables, especialmente en vivienda usada, que son 654 millones de euros, ¿no? Aquí tenemos el reparto entre las tres provincias del volumen, y vean la evolución en la provincia de Zaragoza del volumen en lo que es el mercado de vivienda en euros, ¿no? Bien, todo esto, ¿a qué se debe, ¿no?, este comportamiento? Y ya para terminar, bueno, al final, como siempre digo, estamos hablando de vivienda. Vivienda es el número de personas que residen en un ámbito territorial condiciona el potencial de demanda de vivienda, ¿no? En el último año, en Aragón hemos crecido en 18.597 habitantes. 18.500. Y eso ha dado lugar a un crecimiento, la mayoría de ese crecimiento es de población extranjera, que ya sobre el total es más del 15%. ¿Por qué destaco este dato? Porque tiene un impacto, es población extranjera, como hemos visto, fundamentalmente residente, que viene a trabajar y que demanda directamente vivienda, ¿no? Esto ha dado lugar a un crecimiento de 6.631 hogares nuevos. Ahora veremos enseguida que no somos capaces, el número de visados no llega a los 3.000 al año de vivienda de obra nueva. Si crecemos en 6.000 y pico hogares, pero solo producimos menos de 3.000 viviendas, ¿qué ocurre con la oferta y la demanda? Es decir, que tenemos ahí, sin duda, un incremento muy notable de la demanda y, sin embargo, no somos capaces de generar producto para atender esa demanda. Bien, por tanto, el precio no va a corregir. Bien. Hay factores adicionales que están acompañando positivamente lo que está en verde. También hay ya claroscuros, es decir, que ya hay cosas que ven en negro que tienen un impacto desfavorable en la realidad actual. Seguimos con un buen crecimiento económico, un 3% interanual al cierre del tercer trimestre, según el Gobierno de Aragón. Este crecimiento económico está dando lugar al crecimiento del empleo en afiliación y en ocupados. Sin embargo, la tasa de paro, al incrementarse la población activa, ha empeorado en el último trimestre. Todavía son datos relativamente bajos dentro de lo que es la serie histórica de tasa de paro, pero ya no estamos en esa tendencia favorable. Los salarios han crecido, pero un 1,9%. Si tenemos una inflación del 3,2%, no generamos renta neta disponible. Por tanto, ese es otro factor negativo. Y esto, que estaba compensado hasta ahora por la bajada de los tipos de interés, es decir, cuando requeríamos financiación, teníamos unas condiciones financieras más favorables. Bueno, pues es que ahora ya la política de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo ya es de estabilidad de tipos. El Euribor en el trimestre se ha incrementado ligeramente, por tanto, ese factor positivo ya desaparece. ¿Qué tenemos? Que desde el lado de la inversión pues sigue siendo atractivo el mercado de vivienda, un crecimiento solo vía diferencial de precios de un 7,9%, y la deuda pública del bono a 10 años al 3,25%, esa comparativa, ¿no? Traigo como novedad este trimestre, porque siempre hablamos de la falta de 6.600 hogares, 3.000 viviendas, siempre hablamos de la comparativa de la vivienda nueva, pero los agentes inmobiliarios siempre trasladan la idea de decir, oye, es que falta producto, es que tenemos problemas de captación, ¿no?, el término que se utiliza. Es que, bueno, pues a mí me gusta que estas cosas siempre se ratifiquen con datos, o no. O sea, Entonces le encargué al equipo de datos, dice, oye, vamos a ver, sácame una serie estadística de evolución en los portales inmobiliarios de la evolución de la oferta, del número de viviendas que hay en venta. Y me lo sacaron para cada una de las tres provincias. Y aquí tienen los datos de la provincia de Zaragoza. Desde el año 2022, enero, hasta el mes de septiembre de 2025. ¿Qué ocurre? Pues que efectivamente eso está así, esto está ahí. Es decir, que de tener en torno a 8.000 viviendas en los portales inmobiliarios en la provincia de Zaragoza ofertada en venta, estamos en la actualidad ante poco más de 4.000. Es decir, ya no es que tengamos poco producto en vivienda nueva para atender los crecimientos en la formación de hogares, sino que la vivienda usada, bueno, el total, porque en los portales inmobiliarios tenemos todo, vivienda nueva, el total que existe a la venta realmente es escaso. Y en ese contexto, lógicamente, la venta es rápida, es ágil, y el vendedor, ante esa percepción, pues no corrige el precio. Por tanto, esa es la realidad del mercado. Y eso no va a cambiar. ¿Bien?
Bueno, estos son los aspectos más destacados que traía para la presentación y muchas gracias por su atención. Paso ahora a la parte de obra nueva con... Perdón, no, paso ahora con Fernando Baena en la parte de la visión de los agentes inmobiliarios. Gracias. Gracias. Bien, buenos días. Gracias por vuestra asistencia. Después de oír a Luis, pues nos hace ya la radiografía perfecta de datos y no cabe más que aquí tengo muchos compañeros y muchas personas que estáis a pie de calle y en oficinas y ratificamos totalmente la impresión de Luis. Nos falta oferta de vivienda, tanto en alquiler como en venta. Y además añadiría un tema, vivienda asequible, porque claro, luego ya tenemos esas viviendas de no sé cuántos cientos de miles de euros que las tenemos, pero realmente hay pocas ventas de ese tipo, ¿no? Falta vivienda asequible, es clarísimo, y nos falta vivienda en alquiler también. Por supuesto que se está haciendo un esfuerzo por parte de la Administración, están aumentando la vivienda de protección oficial, va a aumentar la colaboración público-privada en sacar más al mercado de vivienda, pero va a ser insuficiente absolutamente. Yo siempre digo que necesitamos una legislación de alguna forma, una normativa que ayude a las personas a sacar vivienda. Y vivienda, me imagino que os pasará también a casi todos, que muchas veces tenemos vivienda que hay que reformar absolutamente. Y luego cuando nos hablen Fernando Used y Fernando Montón del problema que tenemos de obra nueva, de construcción, de que ya no consiste en vender una promoción, sino en construirla, y que ahí viene la dificultad, nos pasa lo mismo en vivienda usada. ¿Qué pasa? Que gran parte de esa venta de vivienda usada necesita reforma. Y esa reforma se nos ha disparado absolutamente. ¿Por qué? Por falta de empresas cualificadas, de empresas para hacer esas reformas. Y ahí no cabe la industrialización. Reformar un baño, reformar una cocina de una casa de 50 años, poca industrialización. Ahí hay que hacerlo una reforma tradicional. No cabe más. Y en cuanto a vivienda de alquiler, pues remarcar lo que llevamos hablando muchos trimestres ya, que si no hay una protección al arrendador, no hay una equivalencia de prestaciones entre arrendador y arrendatario, pues realmente cada día más propietarios nos dicen que no sacan la vivienda en alquiler. Y nos vemos obligados muchas veces a hacer un casting al arrendatario que es desagradable para nosotros mismos y nuestros colaboradores. Es que es desagradable tener que empezar a decir, pero bueno, ¿y qué dinero ganas tú? ¿Y qué dinero gana tu pareja? ¿Y te avala tu padre? Y no sé qué, y tal. Es que, bueno, es desagradable en este sentido. Pero ahí chocamos con decir, bueno, si además que nos da la vivienda en alquiler, vamos a evitar que este arrendador tenga problemas, por falta de pago, por falta de cuidar la vivienda, etcétera. Entonces es un tema que nos afecta día a día a todos, la poca oferta de vivienda asequible que tenemos. Ya realmente esto en los últimos años se ha desmadrado. O sea, hace tan apenas 3 o 4 años hablábamos de una vivienda de 500, 600 euros mensuales en la ciudad de Zaragoza, que hoy casi es inexistente. Ya hemos saltado esa cifra de 700, 800 euros mensuales, que realmente al nivel salarial que tenemos, pues creo que son precios ya que echan para atrás, ¿no? Pero es la realidad. Por lo demás, pues bueno, simplemente remarcar un poco los datos que comentaba Luis Fabra. Mientras estemos en 13,5 ventas por cada 1.000 habitantes y año, pues está claro que el mercado de compraventas está súper activo. Y ahí el 80% es vivienda usada, que es donde más intervenimos las inmobiliarias. Entonces está clarísimo que el mercado lo tenemos activo y que nuestro problema ahora fundamental es de captar un producto a un precio razonable para poderlo vender. En esencia era este pequeño resumen. Muchas gracias. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer a Luis por contar con nosotros un mes más como colaboradores de la cátedra,
Ibercaja por poder hacer la presentación en este espacio. Yo, como todos los trimestres, compartiré con vosotros los datos que estamos viviendo el promotor, que evidentemente nuestros datos son de lo que está pasando ahora, no de lo que pasa en las ventas que se han inscrito en el registro, que es lo que nos pasó a los promotores hace 1 o 2 años, ¿no? Los datos en lo que hemos visto en Luis hablan por sí solos. O sea, sigue habiendo un crecimiento importantísimo en las ventas. Si nos vamos al mercado de obra nueva y basándonos en las ventas del registro, comparamos qué nos está pasando en el 2025 con respecto al 2024, pues ya vimos en el primer trimestre que nuestras ventas crecieron un más 30, en el segundo trimestre un más 26 y en el tercer trimestre han crecido un más 40. Esto en ventas inscritas en el registro. Al tercer trimestre acumulado llevamos vendidas e inscritas en el registro 2.894 viviendas frente a las 2.100 y poco que se llevaban vendidas en el mismo periodo en el 2024. Es decir, un crecimiento acumulado del más 36%. Pero claro, esto de lo que vendimos hace 1 o 2 años, ¿no? Estamos simplemente a 140 y tantas viviendas de alcanzar el número de ventas inscritas en el registro que se produjeron en el año 2022, que ha sido el mejor en el ciclo actual, ¿no? El ciclo actual, que a mí me gusta decir que empezó en el año 2015. Año 2022 se vendieron esas 3.040 y tantas viviendas y este año se van a vender bastantes más. El pasado trimestre decíamos que sería difícil llegar a 3.500 por disponibilidad de producto. Yo creo que se van a superar porque creo que estamos consumiendo el stock que había, porque las que estamos poniendo en el mercado no son 3.500, como luego comentaremos. Y entonces, pues bueno, este año creo que vamos a estar en ese entorno. La proyección que muestra el interanual son 3.700, veremos si son 3.700, 3.600 o 3.800, pero en esos números se va a cerrar el 2025. Si esto lo comparamos con lo que nosotros estamos viviendo como promotores, es decir, lo que estamos vendiendo en plano o en construcción, en nuestros proyectos que estamos comercializando, pues para nosotros el tercer trimestre ha sido el mejor tercer trimestre de este ciclo inmobiliario que comento, es decir, hemos vendido más que ningún otro año en este trimestre, pero es que hemos vendido más que en el segundo trimestre y hemos vendido más que en el primer trimestre de este mismo año. Es decir, el crecimiento está siendo exponencial cada uno de los trimestres y estamos vendiendo más viviendas, ¿no? Es decir, con lo cual, pues bueno, vemos que lo que muestran todas las gráficas, lo que muestran todos los datos de Luis, y es que hay una demanda muy superior a la oferta de viviendas que tenemos en el mercado. ¿Cuál es la parte que evidentemente nos preocupa? Pues que hoy es muy fácil vender y es muy difícil construir lo vendido. Es decir, nuestro reto va a estar en la parte de la construcción. Nuestro reto está, como podemos ver en esta gráfica, en que al mercado se están llevando 2.925 en la proyección interanual de visados de obra nueva, proyectos que están entrando al ayuntamiento y son para 2.925 viviendas, y el interanual nos dice que vamos a vender 3.744. Es decir, el gap de reposición, pues bueno, pues realmente asusta, porque no vamos a tener, si se mantiene ese ritmo de demanda, pues bueno, pues va a llegar un momento en que evidentemente si no la estamos pudiendo atender, no sé cómo vamos a poder solucionar este problema, ¿no? La gráfica, la verdad es que llegó un momento en que estábamos muy lineales, pero este año 2025 está disparando el diferencial entre una cosa y otra, ¿no? ¿Qué nos afecta muchísimo en ese reto que yo decía, hay que construir las viviendas? Evidentemente, la escasez de mano de obra, que la venimos comentando desde hace muchísimo tiempo, y luego en Aragón, pues bueno, pues ahora tenemos que convivir, gracias a Dios, o sea, que este sea el problema, con grandes proyectos de inversión que también se tienen que construir. Los centros de datos hay que construirlos y la mano de obra para construir los centros de datos también está dentro de la mano de obra para construir viviendas. Es decir, que al final va a haber un movimiento dentro del sector a construir una cosa u otra, pero construir todas a la vez va a ser muy complicado. Vamos a tener que conseguir ese reto de tratar de importar toda la mano de obra que podamos para construir todo lo que tenemos que generar, ¿no? Si me voy a la variable precio para ver qué es lo que está pasando en nuestro precio, en el de venta a promotor, en plano y en construcción, pues aquí hemos visto en los datos acumulados de lo que se está inscribiendo en el registro que el precio ha crecido casi hasta el 10%, creo que era un 9% en la parte de obra nueva,
Pues nosotros podemos decir que este mismo año, comparando dos proyectos, uno que de zonas muy parecidas a nivel de precio de Zaragoza, uno que se lanza en febrero y otro que se lanza en noviembre, la diferencia entre un proyecto y otro en cuanto a precio medio de venta está en el entorno del 10%. Es decir, que dentro del mismo año ya estamos viendo incrementos en los proyectos de obra nueva con incrementos de precio en el entorno del 10%. Está claro que toda esta tensión de demanda va a hacer que los precios suban. El promotor se ve capaz de ir subiendo poco a poco o no tan poco a poco los precios porque hay una demanda tan voraz que al final está comprando lo que hay disponible, ¿no? Evidentemente, lo ha dicho muy bien Luis, estamos lejos de esos precios de la burbuja inmobiliaria, nos iremos acercando cada vez más a lo que no sé si nos vamos a acercar nunca, es a ser capaces de visar proyectos para tantas viviendas, porque cuando ves esta gráfica no sé cómo lo hacíamos, lo que tampoco sé es cómo se sacaban esas licencias por parte del ayuntamiento, porque si ahora entras en todos esos visados estaría colapsado por no sé cuántos años, ¿no? Pero bueno, que para mí, cuando hablamos de no, hay que agilizar las tramitaciones, hay que agilizar la concesión de las licencias. Ojo, primero intentemos construir, porque como nos empiecen a dar muchísimas licencias, no sé cómo las vamos a construir. Sí que es verdad que en esa parte de tramitación se están dando pasos. El ayuntamiento anunció una licencia express que quizás nos va a permitir reducir los plazos. Yo creo que también tienen que agilizar los plazos, lo comentará Fernando, en la tramitación de suelos, en el planeamiento, ¿no? Para poner suelos más rápido en el mercado, porque si no vamos a seguir con toda esta tensión. Como otro dato relevante en el sector de obra nueva, ¿qué es lo que se vende más rápido, qué es lo que se vende más lento? Las viviendas de nivel medio-alto son las que se están vendiendo más rápido, es decir, es el comprador más solvente, que requiere de menos financiación y que toma la decisión muy rápido, no tiene que analizarla mucho, si tiene la necesidad compra o si quiere invertir, compra. Y luego se está vendiendo mucho más lento las viviendas de precio bajo, porque el perfil de comprador es otro, necesita financiación, se lo tienen que estudiar, la entidad financiera tiene que ver si es financiable o no es financiable esa persona por su riesgo, y ahí es donde el mercado va más lento. Sí que hemos visto en las estadísticas que las viviendas de protección oficial van incrementando. Eso es bueno porque seguimos teniendo un problema latente, que es el acceso a la primera vivienda para la gente joven, para la gente con menos recursos. Y aquí es muy importante lo que hagan los gobiernos, ellos y luego con la colaboración, en esa colaboración público-privada, para poner ese tipo de viviendas en el mercado. En Aragón hemos visto como el gobierno actual ha hecho un plan agresivo para poner viviendas, que muchas de ellas se van a tocar dentro de la propia legislatura y permitirán ese alquiler social. Hemos vuelto a ver esas ayudas a la vivienda de VPO, y si miramos a otras comunidades autónomas, pues bueno, a mí me gusta poner el ejemplo del préstamo emancipación de la Generalitat de Cataluña, donde está dando el 20% que no tiene el comprador, lo está dando en un préstamo que se acaba devolviendo a los 35 años sin intereses y después de la hipoteca principal de la vivienda. Y bueno, si funciona, al final estos son planes que se lanzan, luego tiene que llegar, las entidades colaboradoras lo vean y lo hagan con el gobierno autónomo correspondiente, pero necesitamos también ese tipo de medidas para que la vivienda sea más accesible, para que podamos absorber la demanda de vivienda que hay, pero todo esto siempre con la conclusión de que tenemos que ser capaces de construir esas viviendas para todos estos segmentos, es decir, el de nivel medio alto, el bajo, el de vivienda asequible. O sea, hay que hacer planes para poder que la gente pueda acceder a una vivienda, y luego hay que ser capaces de poner medidas para poder construir esas viviendas. Esto es lo que quería compartir con vosotros de Obra Nueva. Paso la palabra a Fernando Usef, que nos va a hablar de la parte técnica. Como se pasa hasta el final. Bueno, voy a posar aquí. Bueno, buenos días, gracias a todos los asistentes, gracias por estar aquí, gracias Ibercaja, gracias Luis por contar con nosotros. Simplemente yo quería hacer un comentario un poco. Estas son las jornadas que va a haber, la jornada de la semana que viene, que os invito a todos, porque la verdad es que va a hablar un poco de los retos que tenemos nosotros como técnicos, los retos digamos, en el desarrollo del diseño de las viviendas. A ver, novedades técnicas, como siempre digo, trimestre a trimestre no existen muchas, lógicamente, porque no cambia tanto la normativa de trimestre a trimestre, pero sí que me gustaría un poco hablar de los retos que tenemos como técnicos y los retos que tenemos en la construcción, los que diseñamos y los que luego los construyen. Entonces, bueno, aquí va un poco unas pinceladas, luego diré también otra cuarta pincelada, pero bueno, van un poco en lo que ya he comentado.
dada la gran cantidad de actividad que hay en Aragón, que yo creo que es bueno, estamos en un momento que hay que aprovecharlo, data center, logístico y todo tipo de tal, necesitamos viviendas. Ya hemos visto que no somos capaces de hacer más de 3.000 viviendas, que se necesitan bastantes más, porque de hecho si se venden 4.000 o se venden 6.000, pues necesitamos vivienda usada, vivienda de otro tipo. Hablamos la semana pasada de que toda la parte de flex living, de viviendas, de residencias, yo creo que podría liberar un poco de tensión a la vivienda nueva para las familias y tal. Y la vivienda usada también necesita, pues, de verdad que haya un impulso por parte de la Administración en hacer auténticas medidas de verdad, porque la verdad es que están muy obsoletas. Yo, lógicamente, como técnico, soy un enamorado de la vivienda nueva, porque yo creo que las condiciones energéticas, las condiciones de todo tipo de comodidades son mucho mejores. Entonces, bueno, pues es lógico que defienda la vivienda nueva por lo que ponéis allí, ¿no? Por lo que pongo allí, ¿no? Realmente. Sí que es verdad que la vivienda usada tiene una ventaja que es fundamental, que es la ubicación. La ubicación y el precio, porque los precios estos medios que hemos visto de 2.000 y pico son porque son 80% vivienda usada, 20% vivienda nueva. Porque el precio de la vivienda nueva, con 1.000 y pico, prácticamente es el coste de la construcción ahora actual, con lo cual, pues es que no podemos hacer viviendas. Se están vendiendo VPOs por 2.200, 2.300, 2.400 euros metro cuadrado. Creo que es imposible hacerlas por menos, salvo que vayamos haciendo cosas en el otro tema de la industrialización, que tampoco es tan fácil, que ahora comentaré. La segunda mesa que habrá es sobre la construcción y vida sostenible. Sí que es verdad que yo ayer estuve en una reunión, nosotros formamos como Ingenus parte del clúster del CICA, del clúster de industrialización de la construcción de Aragón, que la verdad es que está haciendo pasos poco a poco, pero yo creo que importantes para conseguir la industrialización. Ayer tuve una jornada yo en Madrid, ayer vine a Madrid del clúster de la industrialización de la construcción para España, y la verdad es que me vine muy contento porque por primera vez hemos visto casos reales, casos de mediciones reales, de precios reales, de tiempos reales, y con casas comerciales claras de sistemas constructivos que pueden ayudar de verdad a ganar tiempo y a evitar esa falta de mano de obra, porque con menos mano de obra en taller se puede hacer más vivienda. En unidades yo siempre he dicho, os he comentado aquí un poco en este foro, que es muy difícil de verdad que la industrialización baje el precio de la construcción, pero por lo menos vamos a ver que no suba. Y si el plazo se reduce, pues el tiempo es dinero, ¿no? Entonces yo creo que estuvimos viendo casos concretos que yo intentaré traer el trimestre siguiente, de casos de 60, 50, casos ya concretos, con sistemas de fachadas concretas, con sistemas de baños concretos, de patinillos de instalaciones concretos, que el precio en los 60 viviendas se iguala, con costes directos e indirectos, que también hay que tenerlos en cuenta, porque claro, si una estructura cuesta hacerse 6 meses y la reduces a 3, y una fachada cuesta 3 y la reduces a 2, y unos baños de 15 semanas los reduces a 3 semanas, aunque estés en taller, yo creo que por ahí iremos. Entonces, yo creo que tenemos ese reto. ¿Qué más retos tenemos? Tenemos que intentar aprovechar la tecnología que tenemos, tanto de la fase de diseño como de la fase de construcción. Yo creo que nosotros, como fase de diseño, la tecnología y la inteligencia artificial, que da miedo, pero yo creo que el que no se meta no estará en este mundo dentro de 5 o 7 años, para reducir procesos, mejorar los procesos, mejorar plazos y mejorar errores. Yo creo que nosotros en los proyectos cometemos errores, siempre se han cometido, pero hay que intentar cometer menos. Pero que también en la obra, si de verdad los proyectos salen bien y salen con unos criterios BIM y salen bien desarrollados, yo creo que podemos implantarlos y se mejorará mucho en evitar errores, evitar problemas de postventa, que yo creo que para los promotores es un tema crucial. Si no hay postventa, yo creo que la gente, el promotor pagaría un 5% más seguro a la constructora si de verdad luego le reducen los problemas de postventa. No es fácil, pero tenemos que ir por allí, y yo creo que eso lo tenemos que implantar nosotros en el primer momento, pero tenemos que ir de la mano de la promoción. O sea, tenemos que pensar en alguna promoción ya en bloques que se están haciendo importantes para decir, oye, desde el primer momento, promotor,
técnico, incluso ya colaborativo con construcción, empezar y cuando ya tengas la fase de proyecto ya has ganado 3 o 4 meses de obra y el jefe de obra será más tecnificado porque tendrá que ir con sus herramientas BIM y todo esto. Entonces, yo creo que este tema de reducción de plazos y errores en proyecto y en construcción yo creo que es nuestro reto. A mí yo creo que el que no entre pues se quedará fuera. Y luego tenemos que seguir, esto ya no es, esto es seguir. Nosotros seguimos aquí insistiendo, las casas comerciales siguen insistiendo, hay que reducir el consumo de los edificios. La Comunidad Económica Europea, antes he comentado que la verdad es que va alargando un poquito los plazos, pero poco. En el año 2030 tenemos que reducir los gases de efecto invernadero el 55%. En el 2040 el 90% y en el 2050 neutro. Eso no es tan fácil conseguirlo, depende de los técnicos, pero también depende de que las casas o las industrias, las calderas, los grupos de aerotermia los hagan y bueno, es un reto importante, pero bueno, lo tenemos que hacer, yo creo que se puede hacer. Y ahí he puesto un poco, claro, que al final no tenemos más que reducir la demanda, se consigue con el diseño, buenas envolventes, buenas fachadas, buenas carpinterías, correctas orientaciones, que casi siempre es posible, en los planes nuevos siempre es posible. Bueno, empleo de energías renovables porque realmente es lo que comento con el segundo tema, aumentar el rendimiento de los sistemas. La utilización de aerotermia, ahora se está utilizando aerotermia general en los edificios. Yo creo que allí estamos sacando ya rendimientos de 4 o 5 kilovatios por kilovatio de consumo y prácticamente yo creo que podemos conseguir que al final el edificio sea energéticamente nulo. Y bueno, también en los edificios se va a tener que hacer generación fotovoltaica y bueno, que tenemos unos retos por delante importantes. Como tal, yo sí que soy optimista en cuanto a que sí que es verdad que nos falta mano de obra, sí que es verdad que para construir todo lo que tenemos, pero bueno, también hicimos la Expo y se hizo. Yo creo que estamos viendo acercamientos de empresas constructoras, de empresas prefabricadoras, de empresas distribuidoras que se acercan hacia Aragón. Y el otro día hay una charla muy interesante que decía que por qué en Aragón va bien. Bueno, pues es una pescadilla, porque vienen personas, porque hay gente que tiene ideas, porque las personas más ideas se hacen nuevas empresas y nuevos crecimientos y bueno, y eso yo creo que tenemos que aprovechar en Aragón, de verdad que yo creo que tenemos 3, 4, 5 años de un desarrollo muy importante y que los técnicos, pero todos promotores y constructores tienen que estar en la rueda y en el mismo sitio. Nada más, luego si tenéis alguna pregunta y nada, invitaros a la jornada que yo creo que puede ser interesante para dar un poco más tiempo a estas 3 ideas, ¿no? Y nada más, gracias. Paso la palabra a Santiago. Buenos días, gracias por venir a todos. Yo hablaré de financiación, de la parte hipotecaria. Bien, aquí estamos. El mercado de hipotecas frente al de compraventas se acopló en los años que subieron los tipos de interés, como es lógico. Al subirse el tipo de interés, había menos gente que se financiaba y había más compras en relativo que se hacían sin financiación hipotecaria. Eso se está ajustando, ese menor crecimiento de entonces ahora se traduce en mayor crecimiento de hipotecas y veíamos un fuerte crecimiento de compraventas, pero crecen más todavía las hipotecas, tanto en número como en importe. Aquí tenemos el número, crecimientos de más del 30% interanual, más de 13.000 hipotecas sobre vivienda en 12 meses y la ratio de hipotecas sobre ventas estamos ya por encima del 70%, o sea, a niveles ya más parecidos al ciclo anterior. En cuanto al aumento en precios, en este caso el importe medio de hipoteca, por metro cuadrado tenemos aquí un aumento del 15%, más aún que la subida de precios que veíamos antes en la presentación, y por vivienda vemos que la subida es del 16%. En conjunto, si vemos el aumento de número de hipotecas más el importe medio de hipoteca, hablamos de más del 50% de subida en la financiación hipotecaria en el último año, que es un dato realmente llamativo.
Y esto ha venido, como decíamos, por esa bajada de tipos que hemos tenido hacia niveles más razonables, ¿no? Esto, como siempre, sigue lo que hace el Banco Central Europeo. Teníamos tipos del menos 0,5 en el Euribor, subieron al 4%, 4,20%. Ahora está en torno del 2,20% y los tipos hipotecarios han seguido esta estela, aunque con cierta distancia, ¿no? O sea, se ha trasladado mucho menos de lo que ha hecho el BCE y también los tipos a largo plazo. El tipo actual estamos en el 3%. Si creemos que el BCE no va a bajar más los tipos de intervención, probablemente estaremos ya cerca del suelo de este ciclo. No bajará mucho más allá. Pero son niveles bastante razonables, muy por debajo del ciclo anterior, que vemos que los tipos hipotecarios rondaban más el 4 o el 5%. Niveles, como decía, muy razonables. Y llamativo también que está el tipo de las hipotecas a tipo fijo más bajo que el variable, cosa que históricamente no era así. El tipo fijo es el rojo, vemos que siempre está muy por encima del variable, que es el azul, y sin embargo ahora lo tenemos por debajo, en el 3% el fijo y en el 3,10% el variable. Y esto ha contribuido a que esa preferencia que ya venía de antes por el tipo fijo se ha acentuado en los últimos trimestres en la línea gris, y 2 de cada 3 hipotecas que se conceden es a tipo fijo total, y de la 1 de cada 3 que tenemos, que es a tipo variable, tienen aún así 5 o 10 años que es a tipo fijo y luego variable. O sea, son mixtas como las conocemos en el sector financiero. En cuanto al plazo de financiación, sigue aumentando. Ese aumento de precios y de hipoteca media hace que para reducir la cuota mensual se estén extendiendo plazos, pero de forma bastante moderada. Estamos subiendo un 4%, 4 o 5%, estamos en niveles de 25,4 años y tampoco hay mucho potencial más allá de estos niveles porque, claro, la gente se va de casa más tarde, se hipoteca más tarde y la esperanza de vida sube, pero no tanto. De esa forma, el ciclo anterior tuvimos picos de 28 años de plazo medio. Ir mucho más allá de eso tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Cuando se hipoteca a la gente en torno a 4 o 5 años más tarde que en el ciclo anterior. Una parte positiva es en este entorno de subida de precios, que hemos comentado ya que es muy fuerte, aunque menos que en otras regiones de España, es que la accesibilidad, la capacidad de compra de los hogares se mantiene en niveles muy razonables. La cuota media mensual de una hipoteca estamos en 650 euros, estamos en torno a 200 por encima del mínimo que fue en el 18, pero 150 por debajo del nivel de 2007, y sobre todo hay que compararlo con el alquiler. Si antes veíamos que el alquiler medio en Zaragoza son 10 euros por metro cuadrado y que la compra-venta media era 95 metros, 96 metros, hablamos de que una vivienda comparable a estas estaría pagando de alquiler 960 euros mensuales. Así que el alquiler financieramente está mucho más caro en este momento que la compra-venta, porque, como sabemos también, por desgracia, hay mucha gente que no se puede permitir acceder a la compra porque no tiene ahorro suficiente para asimilar el primer pago que hay que afrontar. Si vemos ese análisis de accesibilidad en vez de por niveles de cuotas mensuales, sino por cuánto cuesta sobre los ingresos de los hogares, sobre los salarios, estamos en niveles en Aragón muy razonables. Un 29%, ha subido 5 puntos desde el mínimo del 18, pero nada que ver con el 50% que había en la burbuja inmobiliaria, que fue parte del problema, ese exceso de asunción de riesgos por parte de los hogares y de las entidades financieras y de los promotores. Y los niveles de 29%, como decía, son razonables. Para una entidad financiera y para el Banco de España, 35% es algo que se puede considerar aceptable, que es donde está más o menos la media hora de España. 29% para Aragón está bastante bien. El problema está siendo que, al subir tan rápido los precios, esto probablemente va a empeorar en los próximos trimestres y llegaremos a niveles de más estrés como no se frene esa subida de precios, que será difícil mientras no aumente la construcción, que, como hemos visto hasta ahora, pues no llega a los niveles que nos gustaría que llegue a corto plazo, por lo menos. Así que financiación tenemos, las entidades bancarias y financieras estamos con capacidad de conceder crédito, no es el problema, los tipos de interés han ayudado, no van a bajar más, pero sí que han ayudado bastante a que este mercado se normalice, y creemos que el crecimiento del sector va a continuar siendo muy fuerte y con el apoyo financiero va a seguir siendo así. Y por mi parte, no sé si hay más intervenciones o pasamos ya a las preguntas. ¿Sí? Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Hoy viernes pensaba yo que iba a haber menos gente. Yo digo, bueno, como es viernes, la gente, pero no, aquí estamos todos muy interesados siempre por este tema que nos ocupa. En primer lugar, como siempre, dar gracias a Ibercaja que nos acoge. Dar gracias también por ese café que nos permite charlar, ¿verdad? Y comentar cuestiones que nos afectan a todos, porque esta cátedra que preside Luis y en la que estamos el Colegio de Registradores de España, ¿verdad? Yo como decana, comparezco decana de Aragón, pero es el Colegio de Registradores, la entidad la que está detrás, y todos los colaboradores, los Fernandos, y en este caso Santiago, que creo que no habíamos coincidido nunca, pues como siempre agradecida por esta presentación que se hace en otras comunidades autónomas a nivel de España con todos los datos que nosotros recabamos en nuestra actividad, ¿no?
En cuanto otras veces comparece, ¿verdad?, Miguel Ángel Oriente y les habla de todas las resoluciones, las sentencias, creo con esa lentitud con la que habla, que en la mitad dice, ay, Dios mío, pero no, yo más tranquila. A mí me gusta un poco analizar un poco cuál es lo que nosotros percibimos desde el despacho diario, ¿no? O sea, nuestro trabajo diario. Estamos esperando la aprobación de la Ley de Vivienda. Llevamos muchísimo tiempo hablando de la Ley de Vivienda. El día 5 de noviembre se publicaron las enmiendas. Creo que han sido 600 enmiendas, artículos de imaginar, 600 enmiendas. Vamos a ver cómo circula o cómo se desarrollan las alianzas políticas, porque como la cosa no vaya bien, pues se retrasará la aprobación de la Ley de Vivienda, que es verdad que nunca son perfectas las leyes de vivienda, pero siempre procuran, y en este caso en la exposición de motivos que se presentó y hemos comentado varias veces, cómo se querían adaptar políticas sociales, a ver si ya de una vez eran efectivas y realistas para evitar todos estos problemas que estamos detectando. Eso en cuanto a la Ley de Vivienda. Desde el punto de vista de nuestros despachos, este último trimestre ha sido un trimestre de locura con el tema de la creación del Registro Único de Arrendamientos, que hemos hablado, y la ventanilla única digital. Por una norma del Parlamento y del Consejo, un reglamento del Parlamento y del Consejo de Europa de finales del año 2024, se obliga a la creación en los países y se transpone a España por un Real Decreto de diciembre de 2024 precisamente, la creación del Registro Único de Arrendamientos con el objeto de tener una transposición de datos y control de datos de cómo están las viviendas dedicadas a alquiler de corta duración. Entonces, se crea ese registro que otorga un número imprescindible para poner estos productos en plataformas online, y que se tienen que hacer constar por nota al margen de cada vivienda o de cada entidad que se arriende o que se saque al mercado en esas plataformas en el registro. Puede ser viviendas enteras, pueden ser unidades habitacionales, lo que comentábamos, algo de viviendas, y se han concedido en España la friolera de 370.000. Esto hasta el otro día, 370.000. Se han revocado 70 y tantos mil, con bastante, a veces, enfado de la gente, porque la gente pretende pues, que se le conceda ese número, en el ENRUA que se le conceda ese número a un solar o a una vivienda no terminada. Incluso hemos detectado que se han obtenido licencias, yo no digo en España, sino autorizaciones para esa puesta en la plataforma a viviendas que son de VPO con régimen vigente. O sea, eso a mí, yo el día que me enteré, que me llama un compañero y dice que han presentado eso, te abre las carnes. O sea, es que eso lo pagamos todos. O sea, quiero decir, todos los sistemas de control, hay veces que la gente se molesta porque tal, pues vaya usted, pues mire usted. Y todas las resoluciones de la Dirección General del último trimestre han sido prácticamente de este tema. Ya sabemos también que desde el 3 de abril y con todo el tema que hay de estos viviendas de uso turístico en la propiedad horizontal, si no se vota a favor en la comunidad de propietarios por las 3/5 partes del capital que represente, no, las 3/5 partes de las cuotas que representen las 3/5 partes de la propiedad, no se puede dedicar al alquiler turístico o de corta duración. ¿Por qué? Pues porque hemos detectado una turistización, que no sé si es la palabra, de las viviendas. Todas esas viviendas pues, no están en el mercado. Y yo, por ejemplo, que he llevado interinamente el registro de Albarracín, que ahora termino, pues llega una persona y no tiene vivienda. O sea, es que no hay vivienda. No hay una vivienda, que llegue un funcionario o un empleado que diga, pues yo me quiero quedar aquí a vivir. Que no hay ni una en alquiler, ni una. Porque, claro, están todas dedicadas en fin de semana a alquiler turístico y eso pues económicamente es más rentable, pero claro, es un hándicap muy importante. Entonces, eso en cuanto al tema que estamos detectando. Ayer, en el WhatsApp que tenemos, un poco todos los legisladores de Aragón, pues comenté un poco, pregunté, oye, vamos a ver menos los de Zaragoza, Huesca y Teruel, los de los pueblos, a lo que vamos. Les pregunté cuánta vivienda de promoción pública habían tenido últimamente y qué estaban detectando, y el movimiento en la vivienda normal, el mercado privado, ¿no? Y entonces, curiosamente, los que habían tenido promoción pública me parece que era Broto, Voltaña y Aínsa, Sallén y Panticosa. Ni una más. Sí que habían detectado todos compra de vivienda o compra de suelos o viviendas viejas por parte de los ayuntamientos para dedicarlas a alquiler social. Porque eso les pasa. Llega gente que quiere quedarse en el pueblo y estos son también políticas que tiene que mirar y revisar la comunidad autónoma. Esto nosotros detectamos la despoblación, la España vaciada, imaginar en Teruel, todo eso necesita unas políticas concretas y un apoyo que es que si no está, ¿cómo se va a erradicar? O sea, ¿cómo va a aumentar la población si no hay dónde vivir?
Yo soy registradora de la Almunia y llevo Figueruelas, Alagón, Épila, Calatorao. Ahí van a ir los centros de datos, todas estas cosas que es que detectamos, y ventas y compraventas de naves, las viejas, las nuevas, esas. Vivienda, nada, nada. Y yo que viajo todos los días y entro en Zaragoza, veo todas aquellas grúas que casi me da algo, porque yo digo, voy a contar las de mis pueblos, ni una. Que si la gente se construye su casa porque no hay. Que decir, todo esto, ¿cómo se va a asentar la población? ¿Cómo vamos a luchar contra la despoblación? Luego, si no hay todos estos medios, todo esto es lo que nosotros detectamos. He oído antes una cuestión cuando la prensa, al final, si había fondos buitres. Aquí nosotros no detectamos compraventa por fondos buitres, ni una ni media. Lo que sí que detectamos bastante son todos los paquetes de créditos hipotecarios litigiosos que han vendido las entidades. Eso sí, todos los paquetes los venden a fondos buitres radicados en Luxemburgo y tal, estos que tienen que ser litigiosos en vivienda, la realizan y la venden rápido, pero no es el caso. Entonces, bueno, pues con los mejores deseos de que, de verdad, en Zaragoza, que es que son dos mundos distintos, o sea, es que el mundo que nosotros vivimos en los pueblos, los de los pueblos, es otro mundo totalmente distinto. Entonces, no sé, aparte de todo esto, que es una maravilla, pues claro, ver que va bien y que, oye, pues a todo el mundo le gusta que la economía mejore, los préstamos se estén dando. Y es verdad que hay muchísimos, nosotros detectamos la venta, en cuanto has dicho el sector de población que compra, sí que es más o menos el que nos compra a nosotros para entendernos, pero se están comprando las viviendas de los pueblos viejas estas que se venden, que tú dices, anda, mira, una vivienda por 30.000, 35.000 euros venden, que son viviendas muy viejas y se las van arreglando a la gente como pueden. En ese sentido, pues mira, los cascos de viejos de los pueblos se está arreglando un poquito, pero el que quiere vivienda en el pueblo, pues ya sabe que tiene que promover. Es verdad que desde reuniones que hemos tenido con la DGA y con la Consejería de Vivienda nos habían hablado de maneras de sacar como paquetes en pueblos para que fueran rentables para las constructoras o las promotoras, coger pues no solamente 10 viviendas en la Almunia, sino 10 viviendas en la Almunia, otras 10 en Calatorao, que parece que está aquello pues muy cerca y a nivel económico sería importante. Pero bueno, a ver si esto la ley de vivienda termina de salir y progresamos también en el mundo rural, ¿eh? Pues nada, muchísimas gracias, como siempre, por comparecer y buen fin de semana, que hoy ya estamos en viernes. Gracias.